Agradecemos também aos conferencistas, palestrantes, debatedores e aos meus colegas e professores do programa de pós-graduação em História da Unicinos. Eu sei que mesmo distante, né, muitos dos conferencistas estão nos acompanhando da Argentina, dos Estados Unidos, da Itália e de outros lugares. Muito obrigada pela participação e por acompanharem um evento online. Pedimos desculpas também pelo imprevisto que tivemos ontem à noite com a mesa, problemas técnicos, né, e a nossa inexperiência com eventos online deixou a gente um pouco sem saber o que fazer, mas que bom que a mesa já tinha, todas as 3 falas já tinham ocorrido, e mesmo assim foi bastante proveitosa. Muito obrigado pelo empenho de todos em levar adiante este seminário. Eu passo a palavra agora, eu vou chamar o professor Alexandre Casbur, que vai chamar o nosso conferencista principal, Olá, que vai ministrar a última conferência do evento, né? O Giovanni Levi, ele participou de todas as edições do seminário, então é uma honra ter o Giovanni aqui, e a gente estava bastante ansiosos para este momento final, né? Fechar com chave de ouro. Alexandre, a palavra está contigo. Muito obrigado, Maíra. Eu reproduzo suas palavras, agradeço a todos. E eu só gostaria, então, de fazer rápidos informes que os certificados começarão a ser emitidos a partir da semana que vem, com um prazo de até 30 dias para enviarmos para todos. Eu gostaria de falar também fazer propaganda de um evento que vai acontecer em setembro, que eu vou colocar o link durante a fala do professor Giovanni Levi, mais para o final da fala, um evento promovido pelo Instituto Seminário Internacional Migrações, Fronteiras, Territórios e Culturas, vai acontecer em setembro, e também falar de um sorteio de livros que as instruções serão dadas ao longo dessa transmissão. Eu peço que vocês fiquem atentos ao chat do YouTube, e o sorteio irá acontecer, ou os sorteios irão acontecer ao final dessa transmissão. Então, fiquem conosco. Eu gostaria de chamar para essa conferência, então, o professor Giovanni Levi, agradecendo desde já mais uma vez, presente no Seminário Internacional Microhistória. O professor Giovanni, como a Maíra bem lembrou, esteve presente em 2014, em 2016, 2018, e era para estar presente em 2020, caso o evento tivesse ocorrido online, ou melhor, presencial. Não foi possível. Nós fizemos uma live com o professor Giovanni em setembro do ano passado, e agora ele gentilmente aceitou fazer parte da conferência de encerramento mais uma vez. Assim como, e claro, outros também estiveram presentes em todas as edições, o professor Jonas Vargas, o professor Luiz Augusto Farinati, eu acho que nós temos que lembrar de todos que estiveram presentes desde a primeira edição. O Henrique Spadalino esteve presente em 2016, 2018, e hoje o Henrique Espada vai ser um dos convidados para fazer perguntas ao vivo também conosco nessa live. Então, professor Giovanni, a palavra está com o senhor. Você fique à vontade para ocupar o tempo que for necessário. Hablo. Sim. Dunque, ante todos debo decir una cosa, es un placer como siempre visitarle, almeno como fantasma, pero me parece importante iniciar con una sugestión. La historiografía brasileña es una historiografía muy buena, pero riesga siempre de caer en las manos de los Estados Unidos. Y creo que en el
repertorio de este seminario hubo, por ejemplo, una cosa que se llama microhistoria e emociones, historia de las emociones. Yo creo que es muy peligroso pensar que los países sigan siempre lo que aparece en la American Historical Review. Muchas veces es una iniciativa peligrosa. Y soy muy honrado de hablar de la microhistoria italiana porque afortunadamente no hubo gran éxito en los Estados Unidos y es, como se puede decir, un pequeño país que buscó de utilizar un'altra calle, un'altra cosa. Y por esto, mucho de mi ponencia será sobre la contraposición entre microhistoria y global history, porque me parece que la global history sea algo de políticamente peligroso, se puede decir. No tanto, no solo tiene muchos méritos, pero también muchos peligros en sí. Así empezaré haciendo un confronto entre microhistoria y global history. Un confronto por contextualizarlos. La microhistoria nació en los años 80, 70-80. La global history hubo un gran éxito en los últimos 10, 15 años. 30, 40 años después de la microhistoria. Creo que esto sea importante por entender la atmósfera, el contexto histórico en el cual nacieron reflexiones que producieron dos formas de discurso. La microhistoria nació como una reacción a la inercia, se puede decir, a la inercia sociológica de la historiografía de los años 70-80 y también de los partidos políticos de la izquierda, porque la idea era muy simplificada, porque hasta la caída del muro de Berlín, todos pensaban que el mundo era en equilibrio instable, en equilibrio con peligros, pero que la bilateralidad del mundo entre Estados Unidos y Unión Soviética era algo de, se puede decir, rassicurante de cualquier manera. Había un equilibrio y había una inercia. La inercia se reflejó mucho en la historiografía. Palabras como burguesía, clase obrera, clase media, pero también democracia y otras palabras de este tipo que, verdad, tienen múltiples significados y múltiples contenidos, fueran mecánicamente, automáticamente verdadera y real. Por ejemplo, se pensaba que la clase obrera era automáticamente solidal, había automáticamente de izquierda, que hoy es evidente no es verdad, pero ha sido, como se puede decir, un mecanismo sin reacciones culturales. Había como una lectura de la sociedad y también de la cultura un poco mecánica, como también hay un comparatismo en esto, que también Marc Bloch decía el mismo de la historiografía antes de él. La historiografía ha tenido una estructura estructural funcionalista, positivista, mecánica, y hoy, decía Bloch, debemos
ver por dentro de estas cosas. Esto es un poco, anche se inconscientemente, una de los orígenes de la microhistoria. La idea que todas estas realidades históricas necesitaban de ser leídas por dentro y leídas con microscopio, de ver qué hay por dentro de la clase obrera, qué hay por dentro de la burguesía, qué hay por dentro la palabra democracia, etcétera, etcétera. Y esto ha producido, yo creo, una buena parte del debate microhistórico. La idea de complexificar, leer atentamente cómo se utilizaban estas palabras y cómo la realidad era muy diferente del uso normal historiográfico por dentro de las ciencias humanas de estas palabras. La historia global nació en un periodo en el cual se discutía mucho de globalización. Después del final de los años 80, había desaparecido la Unión Soviética y por un periodo se pensó que éramos en un sistema ormai homogéneo de capitalismo universal, se puede decir. Y pero algunos años se habló de globalización como de algo que no tenía, sin ver, se puede decir, los aspectos negativos de la globalización. Negativos no porque éramos en contra de la globalización, ma porque la globalización se refería a algunos mecanismos, a algunas realidades concretas, pero sin ver el contracampo de esto. La globalización ha sido muy importante en el sistema financiero, en muchas realidades económicas, pero ha producido al mismo tiempo un aumento de la desigualdad social, un aumento de la fragmentación política, etcétera, etcétera. El hecho que la globalización había sido considerada como fatal, se puede decir, como resolutiva de la realidad general, había olvidado y ha todavía olvidado que el mundo de hoy es mucho más fragmentado, mucho más conflictual que antes. ¿Conflictual en qué sentido? Que nacieron frente a la muerte de la mitad del mundo bipolar, habían nacido cantidades de subimperialismos, de países que se consideraban como protagonistas de un área entera, así la China, la India, ma también la Turquía, la Alemania, la Rusia, los Estados Unidos, tal vez también el Brasil por un periodo. Había como una fragmentación que no creaba inmediatamente poderes definidos, pero que producía un mundo mucho más difícil de comprender. En el mundo bipolar era posible de cualquier manera imaginar el futuro. Ninguno imaginaba la fin de la Unión Soviética, pero la imaginación era ligada a una situación equilibrada que de cualquier manera permitía de hablar del mundo con tranquilidad mental. El mundo funcionaba y había dos alternativas que se equiparaban de cualquier manera.
Hoy no es así. Nosotros efectivamente tenemos muchas dificultades a imaginar el porvenir. Es muy difícil saber lo que va a ocurrir, qué papel jugará la India de Morsi o Egipto o l'Iran, o Putin o Biden, antes se decía o Trump, etcétera, etcétera. Todo esto ha producido efectos también en la historiografía. La historiografía hice muchas cosas, ma se puede decir que a diferencia de la microhistoria, que había identificado un enemigo, el enemigo era el positivismo, se puede decir, de la lectura de los factos sociales, el periodo actual tiene una difusión de temáticas, pero no tiene métodos nuevos. Debo matar mi teléfono, disculpen. Nacieron muchos campos específicos, una fragmentación también de los campos de atención. Historia de las emociones, ma historia del environment, historia de las mujeres, historia de gender, una cantidad de nuevos campos, se puede decir, que contribuían a la fragmentación de la historia. Lo que de cualquier manera era el sueño de un periodo de Les Annales de Brodel o de Vastel en particular, era una historia total. Hoy la historia total es muy diferente de la historia global, es una historia fragmentada. Y también en el global hay una idea de sectores. La historia global del cotón, la historia global del café, etcétera, etcétera. Hay, como se puede decir, una atención a fenómenos que tienen una relación total, general, con el mundo, pero que son, de hecho, aspectos. Ahora, volvemos un momento a la microhistoria. La microhistoria pensaba simplemente que era necesario utilizar un microscopio, ver las cosas que no se veían por una cantidad de automatismos intelectuales que habían dominado la historia del pasado. Hoy, al contrario, el problema es que la historia global se pone dos o tres cosas que son positivas, en mi idea. Por ejemplo, han sido estímulo a los historiadores de un país de estudiar otros países, de dedicarse a países con un ojo modificado, no eurocéntrico. Pero vinculado con esto hay algunas patologías. Una patología es pensar que los estados no son più objeto de estudio, porque un'idea della global history es que todos no tienen límites, porque todos se conectan. ¿Verdad? Nosotros vemos que el papel de los estados es siempre más importante que antes, porque hay esta situación geopolítica que produce un renacimiento de la fragmentación en tantos estados que pero no tienen la capacidad de luchar, de protegerse, de protegernos de los sectores que se han globalizado. Pero hay esta mezcla de dos cosas que ha producido una
patología. La patología de la microhistoria es haber utilizado la palabra micro, que todos piensan que la microhistoria debe referirse a pequeñas cosas, ma no es verdad. El pequeño es el instrumento, es el microscopio, ma se puede estudiar todo. Ginzburg ha estudiado Piero della Francesca, o Redondo ha estudiato Galileo Galilei, en tanto que microhistoriador. Al contrario, en la global history hay la moda, la idea que si tú escribes un libro, no puedes no escribir global. Me hace reír, por ejemplo, que cuando Mintz escribió su libro sobre el azúcar, no pensó absolutamente de escribir como subtítulo una global history. Al contrario, hay una global history come subtitolo della storia del cotón. Hay una global history come subtitolo de la historia del café, etcétera, etcétera. Es una moda. Hoy esto ha producido varios efectos. El más terrible, en mi opinión, es la cantidad de dinero y de nuevas cátedras que se multiplican en el mundo por cátedras de global history. Porque esto es, hay algo de sospecho, de sospechable, de sospechoso. La idea que sugiere que hay una fatalidad de la globalización que olvida la fragmentación producida continuamente, el desastre social que va produciendo esta globalización sectorial y no global. Y esto produce una situación que implica que ¿quién es contento? Los contentos de la globalización, la historia global no tiene solo una parentela de familia, ma con la globalización es una idea neoliberal, es la idea que la historia produce un efecto, la economía, la historia produce un efecto fatal, que todos son cerrados en este destin lineal y total, siempre más total, contra la realidad, contra lo que va ocurriendo. Nosotros no sabemos las consecuencias de esta fragmentación, pero todos los días vivimos guerras, masacres, muertos, disparidades sociales terribles, etc., sin pensar que hay algo de conectado con esta idea que todo, antes o tarde, va a regularizarse en un mundo global. Esto no parece verdad, no parece seguro, y los historiadores deberían poner más atención a los efectos negativos de la globalización también en el pasado, cuando se hace un trabajo de historia. Bien, esto era el primo trozo que del cual quería hablar. Pero ahora hablamos un momento de algunos problemas que me parecen importantes. La historia tiene un problema fundamental, que se ocupa de dos cosas, de cosas generales y de cosas individuales o particulares. Y el problema es cómo coordinar estas dos cosas. Hago tres ejemplos, tres soluciones a este problema. Popper decía que la historia no es una ciencia, porque trabaja sobre comportamientos singulares, individuales, que no pueden ser organizados en leyes.
La historia, él decía, al máximo es una ciencia aplicada, pero no es una ciencia porque no tiene capacidad de previsión, no se puede desmentir, etcétera, etcétera. Hay algo de imposible de coordinar la individualidad de los protagonistas de la historia y l'idea de generalización. Al contrario, Krakauer Popper pensaba que esto es propio de las ciencias duras. Al contrario, Krakauer pensaba un'altra cosa, que él dice, yo prefiero la historia individualizada, porque la historia global, la historia de la globalización en historia es imposible, no se puede hacer. Pero las dos formas de estudiar el pasado son formas todas dos importantes, pero no pueden ponerse juntos. Él decía, pueden marchar fianco a fianco, a côté, pero sin poder resolver los problemas. La historia pequeña, individualizada, localizada, nos sugiere cosas que en la historia, en la generalización, tienen un elemento un'idea de global, de general, no puede ver todos los particulares de las cosas. Y él decía, yo prefiero la historia específica, individual, pero, accidenti, pero su idea era la incompatibilidad entre las dos atenciones que los historiadores pueden prestar, generalizando. Hay una tercera solución que ha sido propuesta especialmente da un antropólogo, Frédéric Barthes, que es hablar de modelos generativos. Yo creo que el título de un artículo que he escrito sobre esto, que es La historia como ciencias de las preguntas generales y de las respuestas, de las contestaciones locales, es una buena definición. La historia no puede generalizar, ma puede generalizar las preguntas, ma las contestaciones serán siempre diferentes. Puedo hacer un ejemplo musical. Un texto musical, la partitura de un texto musical es algo de general. Todos son hijos de estos, pero todas las ejecuciones son diferentes y la música real es producto de todas las ejecuciones diferentes que se producen. La partitura es como el general generativo y las ejecuciones son como el abanico de todas las posibilidades que nacen de esta pregunta general, de este tema general. Un segundo ejemplo. Freud decía, es un buen tema el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un buen tema general, pero cada uno lucha con su complejo de Edipo de manera diferente. Tiene problemas diferentes, maneras de gestionar su complejo de Edipo diferente. De nuevo, una relevancia general, pero un abanico no coherente, infinito, imprevisible, de las consecuencias de una
relevancia general. Yo creo que mucho de esto es lo que busca de considerar la microhistoria, en el sentido que dice, por ejemplo, si tú estudias un pueblito, un pueblo pequeño, esto no puede ser historia local, en el sentido que no pone preguntas generales, cuenta una historia, de hecho irrelevante, de un pequeño lugar. Si tú estudias un pueblo y ves las preguntas generales que tienen contestaciones específicas en este lugar, pero que pueden ponerse como pregunta general a tantas otras situaciones, esto es microhistoria, porque tú miras un pequeño lugar y ves cuántas preguntas diferentes se pueden producir, diferentes de la solución que hay en este específico lugar. Ahora, esto me parece un buen problema de método. Una de las razones por mi interés por la microhistoria es esto, que propone un método, propone de evitar la generalización que mata todas las conclusiones, se puede decir, y sugiere de utilizar lo que se estudia con el microscopio como una buena pregunta general que no debe dar siempre la misma consecuencia. Esto implica una cosa, en mi opinión, importante. Implica que la historia no debe generalizar sus conclusiones, no puede generalizar sus conclusiones. Era lo que sugería Friedrich Barth. Friedrich Barth hablaba de modelos generativos. La partitura musical es una pregunta general que puede producir un abanico muy grande de soluciones, de posibilidades. Y el mismo, el complejo de Edipo, etc. Yo creo que esto es muy importante porque las ciencias sociales muchas veces, en la historia, muchas veces, generaliza cosas que no son tanto generalizables, no se deben generalizar. La historia tiene un defecto fundamental. Este defecto es que nosotros trabajamos cuando los acontecimientos ya han tenido sus consecuencias. Nosotros trabajamos más sobre los efectos que sobre las causas. Y por esto muchas de nuestras generalizaciones son aplastantes, porque son generalizaciones que aplastan las posibilidades de una pregunta general y dan, se puede decir, una solución, un mecanismo. Esto es muy común en muchas de las ciencias sociales, cioè la idea que si tú haces una investigación, bien que muchas veces estadísticamente impropias, espurias, tú imaginas cuando hablas de los jóvenes, cuando hablas de los viejos, cuando hablas de las élites, que se puede, con algunos ejemplos, generalizar, dar una definición del comportamiento, etc. Cosa que es absolutamente impropia, ma no se ve, porque trabajando cuando ya el acontecimiento estudiado ocurrió, tú sabes que puedes inventarte las causas, puedes simplificar las causas, puedes evitar de imaginar la complejidad de las causas. Y esto produce consecuencias que me parecen más sociológicas que históricas. La idea de
dar orden. Hago un ejemplo de los economistas. Los economistas hicieron una gran revolución en los últimos 50 años, porque toda la economía como teoría económica se era construida sobre la idea que todos los hombres tenían, grosso modo, los mismos deseos, las mismas utilidades, las mismas técnicas de decisión. Pero en los últimos 50 años, la economía ha cambiado mucho de orientación. Ha empezado a darse cuenta que los hombres son todos diferentes, que de hecho son de cualquier manera imprevisibles. Se ha discutido mucho esto, por ejemplo, en la teoría del consumo. Los hombres son diferentes. No hay una racionalidad homogénea. Hay una incontrolable racionalidad. Y los economistas empezaron a buscar de ver si se podía construir una teoría económica imaginando que los hombres son diferentes. Me parece un buen ejemplo Amartya Sen. Amartya Sen, que nació como econométrico, muy rígido, un extraordinario matemático, ma que se basaba sobre una idea de uniformidad, de hecho, paulatinamente se ha transformado en un filósofo moral. Ha pensado que el verdadero problema es la diferencia de los hombres y no la homogeneidad de sus comportamientos. Creo que esto es una cosa que por la historia no es ancora totalmente claro. Hay una separación ancora entre los individuos, cada uno diferente del otro, y la generalización. Se generalizan muchas cosas y esto es verdaderamente impropio y la microhistoria sugiere de ver estas cosas. Puede ser que esta idea de modelos, el modelo generativo de Barthes, sean muy importantes por nosotros. Y no es una casualidad que entre la microhistoria y la historia global hay una diferencia fundamental, que nosotros somos en discusión continua con los antropólogos y los globalistas son en relación continua con los sociólogos. Y recuerdo para mí como un gran personaje, John Moore, una vez que hacía una ponencia en Italia, había hecho un elenco de ciencias sociales y humanas que interesaban al historiador, pero olvidó los sociólogos. Y yo le pregunté, John, ¿y la sociología? Él ha dicho, con los sociólogos no somos ni amigos ni colegas. Esto me parece una buena indicación por un trabajo minucioso, se puede decir, antropológico, pero también histórico, que ha producido John Moore estudiando el Perú. Ahora, no sé si hablé demasiado. Puede ser que puedo pararme aquí, porque creo que se pueden decir muchas cosas, pero tengo ancora dos elementos que creo importantes. Uno es la verdad. La historia, los historiadores trabajan en busca de la verdad, pero la verdad es definitoriamente parcial. Nosotros escribimos cada año 50 libros sobre Felipe II, porque no es que 49 son estúpidos y uno inteligente. Escribimos con nuevas perspectivas, nuevos estímulos, nuevos documentos, etcétera, etcétera. Esto
Yo creo que sea muy importante. Es una ciencia que escribe siempre el mismo libro porque busca de acercarse a una realidad que es inextinguible, que no se puede resolver definitivamente, ma siempre con una acumulación de verdades. Es un poco como nuestra relación con Dios. En la religión judía no se puede decir que Dios existe, porque es un Dios nervioso y se puede irritar del hecho que nosotros decimos existe. Él dice, vosotros existéis, ma ¿qué quiere un hombre imaginar el significado, el sentido de la existencia de Dios? Y así nosotros no podemos trabajar sobre alguien diciendo que existe, pero debemos toda la vida ocuparnos de Dios. Esto me parece un buen ejemplo del trabajo de los historiadores. Nosotros trabajamos toda la vida sobre acontecimientos, causas, efectos que deben siempre ser completados y que no pueden llegar jamás a una consecuencia final. Pero esto es también de las ciencias duras. Imagino que si alguien, si un físico pensara de decir, ahora sabemos todo sobre el universo, la física se pararía, no tendría otras cosas. Al contrario, en la cuantística, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno por los historiadores, hay la idea que es una investigación infinita, ma legada a la verdad. Nosotros buscamos una verdad siempre acercándonos, pero sin poder llegar a una conclusión final. Esto es lo que es maravilloso de la historia, esta posibilidad de trabajo al infinito. Pero lo que me parece importante es que paulatinamente ciencias humanas y ciencias duras se deberían o se deben o buscan de acercarse, porque nosotros preservamos la verdad en este sentido que también las ciencias duras preservan de la misma manera, pesquisan de la misma manera. Yo creo que este problema es muy relevante. El maravilloso de la verdad es que siempre incompleta, siempre existe. Nosotros trabajamos sobre la verdad, pero la verdad es sin solución final, sin elemento que ponga una... La nuestra es una ciencia conjettural o indiciaria, como dice Ginsburg, no en el sentido que cada uno tiene su opinión, ma que la investigación suplementa, incrementa l'acercamiento sin poder conquistar la solución final, la solución total de las cosas. Bien, tenía una otra cosa, mas siccome hablé 50 minutos, es mi récord e me paro aquí. Muito obrigado, Giovanni, pela sua excelente conferência, como sempre. E eu aviso os espectadores que muito dessa fala do Giovanni Levi está publicada em 2 livros, Ensaios de Microhistória. Esse você tem, Giovanni? E o Microhistória, o Método de Transformação. Muito dessas falas. Esse não, ainda não. Problema da pandemia. Muito bem, Giovanni. Eu gostaria de iniciar os debates colocando uma questão que você falou que o mundo estava
digamos assim, com uma ideia de maior estabilidade durante a bipolaridade. De um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, e os países alinhados. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, essa suposta segurança, ela foi rompida. Isso foi gerando efeitos também na historiografia, como você bem lembrou aqui na sua fala. O que eu vejo também que aconteceu após isso, após os anos 80, mas principalmente nos anos 90, foi a revolução nas comunicações, com o advento da internet. Hoje, principalmente de 2020 para cá, os historiadores estão numa nova relação com as fontes e com os arquivos. Muitas dissertações e teses e pesquisas vão ser desenvolvidas sem o historiador ir até um arquivo fisicamente. Aí a minha primeira pergunta é essa. Esse movimento do historiador em fazer a sua pesquisa de casa, sem sair de casa, sem ter o acesso físico ao arquivo, isso, que tipo de resultado o senhor prevê que vai acontecer na historiografia, se é possível prever alguma coisa nesse sentido, né? Sendo que a microhistória se baseia muito na pesquisa empírica em vários arquivos e vários tipos de documentos. Eu acredito que isso irá afetar e está afetando a produção do conhecimento histórico. Essa seria uma primeira colocação. Uma segunda colocação, eu vou me basear em seu artigo, uma fala que o senhor fez em 2014, se eu não me engano, na Universidade Federal Fluminense, quando o senhor fala que 95% dos estudos históricos, das pesquisas históricas, são insignificantes. Estudos feitos apenas para algumas pessoas do departamento onde você trabalha irão ler. Muitos estudos feitos para as bancas de mestrado e de doutorado, e que não tem, digamos assim, nenhuma significância maior para além daquilo. E nesse mesmo artigo, nesse mesmo texto, nessa sua fala, você cita Carlo Ginzburg como um exemplo de boa narrativa, que consegue levar o leitor pelos caminhos, as trilhas da história e vai numa narrativa envolvente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode cair num outro extremo, que é a narrativa pela narrativa. Ou seja, um bom jornalista pode ser um bom narrador, mas não necessariamente ele está fazendo uma boa história. Então, como conciliar uma boa história, uma história séria, com a apresentação das fontes, dos arquivos, dos documentos, né, com uma narrativa que envolva o público, que nós tenhamos mais de 50 leitores dos nossos trabalhos, né? Pegando o exemplo, então, do Carlo Ginzburg. Essas são as duas provocações iniciais que eu faço para você, Giovanni. Gracias. La primera, Internet. Inmediatamente llegó a mi cabeza una poesía del 1883 que decía, en piemontés, que decía: l'hanno inventata una macchina che per comodità es peut parler in America senza bouger da cá. Hanno inventato una macchina che para comodità puedes hablar en América senza moverse de casa. Esto ya habla de una globalización en el sentido más banal, ya muy continua. La primera globalización es cuando pocos homines sapientes barcaron del África el Mar Rojo y ocuparon paulatinamente toda l'Asia, toda l'Europa, todo el mundo.
hay globalizaciones de varios tipos. Es la intensidad de hoy que pero me parece más cerca del desastre que una vez. Pero en la actividad de historiador, yo creo que uno de los más grandes historiadores de hoy es Subrahmanyam. Y Subrahmanyam ha escrito precisamente esto: la historia debe ser siempre localizada en los archivos con contacto con los documentos. Esto es fatal. La idea de Armitage, que se pueden usar de Big Data, etc., es el desastre de la historiografía. Nosotros debemos vivir casi como antropólogos en los fragmentos que encontramos de una realidad el más inmediato posible, el más cerca posible. No porque los documentos sean la verdad, ma son el acercamiento inicial y fundamental del trabajo del historiador. La historia localizada. Esto es lo que Subrahmanyam ha justamente dicho en su ponencia cuando entró en el Collège de France años después. Ahora, creo que esto es fundamental, porque no puedes inventar nada haciendo la manipulación de Big Data. Tú puedes utilizar el computer, utilísimo para muchísimas cosas. Por ejemplo, tú dices Alexandre Karsburg a la computadora te dice muchas cosas de ti. Allora tú puedes decir, Alexander Karsburg conoce Giovanni Levi, tú miras y tú puedes cruzar cosas, ma que son producto de una documentación en la cual tú tienes un directo contacto. Y esto es porque el contacto con los documentos produce preguntas, no soluciones, preguntas. Los documentos son muy difíciles como instrumento porque son producidos de una manera jerárquicamente producidos, socialmente producidos. Los ricos producen más documentos que los pobres, los alfabetas más que los analfabetas. Y la historia debe buscar de hacer un equilibrio entre lo que dejan documentos y lo que no los dejan, porque nosotros estudiamos hombres, como decía Marc Bloch. Somos como l'orgo que cuando entiende olor de hombres inmediatamente le interesa, ma esto es porque la historia es la historia de los hombres en el tiempo, ma el olor de los hombres que nos interesa. El olor viene solo de los documentos, no puede venir de una enorme cantidad de documentos manejados, porque cada documento es diferente del otro. Si tú tomas testamentos, por ejemplo, todos los testamentos son diferentes. Si tú quieres armonizar esto, produces informaciones falsas que olvidan el sangre de los documentos. La verdad que se encuentra muchas veces en la parte blanca, más que en la parte escrita de los documentos, de las preguntas que te nacen en tu contacto directo con los documentos. Yo creo que una de las cosas más ridículas del manifiesto, History Manifesto de Armitage, es esta idea salvífica. El problema es resuelto. Esto me parece una estupidez notable. La narración. Este es un problema que no quiero. Yo soy un gran admirador, soy un gran amigo, pero también un gran admirador de Carl Guttrup porque es un gran escritor antes que ser un gran historiador.
Esto es una cosa que suscita inmediatamente éxito, interés, porque no es como leer un libro normal de historia. Los libros de historia en general son muy aburridos. Hay algunos grandes escritores que, como Bloch, por ejemplo, es un gran escritor, pero esto implica muchas discusiones, porque Hayden White ha utilizado la necesidad de hablar con el público, diciendo que lo que los historiadores pueden decir de importante es una lección moral del pasado, ma non el pasado. El pasado non aparece solo como en la literatura un discurso moral. Esto es también muy limitado como cosa. Ricoeur ha pensado que la relación con el lector es fundamental, pero paulatinamente ha cambiado su opinión sobre el hecho que el momento del rapporto con lo que leen, los que leen sea un momento particular, conoscitivo. Paulatinamente, nell'ultimo libro importante di Ricoeur sobre este tema, había un interés más específico sobre la relación entre social e lectura. Yo creo que este es un buen tema, pero no puedo affrontarlo. Io penso che la mera narración es una cosa muy a la moda hoy. Hay un amigo que tiene un éxito enorme en este momento en Italia, que se llama Alessandro Barbero, que produce, tiene una máquina, credo que tiene un'officina con muchos empleados, escribe un libro cada día, credo, prácticamente. Y todas las veces que compro un diario, hay una exposición de sus libros en todos los vendedores de diarios. Ahora, yo creo que él es un gran narrador, ma en este sentido no hay, verdaderamente es muy inteligente. Es también un buenísimo historiador cuando trabaja sobre su profesión. Ma él ahora hace, como se puede decir, el narrador, no el historiador. Y veo mi nieto que es entusiasta porque es como le fiabe, transforma la historia en una affabulación fiabesca, se puede decir. Esto a muchos interesa, justamente, ma es un'altra actividad, no es ciencia. Es utilizar la historia buscando decir estupidez, ma hipersimplificada y con todos los mecanismos causales hiper simplificados. Esto es muy deseducativo. Es muy deseducativo porque en las escuelas la idea de estudiar historia los alumnos no son contentos porque es una historia lineal, la historia no es lineal, y hipersimplificada en las causas. Desaparecen los que perdieron y aparecen solo los que vencieron. Esto es una deseducación a la historia. Y yo pienso que una de las cosas importantes que sería hacer laboratorios de microhistoria sobre acontecimiento cualquier por recuperar la complejidad, justo decir los factos más importantes, si quieres, por saber que Julio César era antes de Napoleón y no después de Napoleón. Pero, aparte de esto, la necesidad didáctica de recuperar la complejidad es un problema fundamental. Y la microhistoria sería un buen
instrumento cultural. Y al contrario, la historia lineal, la historia simplificada, la historia con causas banales, es muy deseducativa. Ótimo. Giovanni, muito obrigado por sua resposta, por suas respostas, e agora eu chamo para compartilhar essa tela o professor Henrique Espada Lima, que gentilmente aceitou esse convite, que vai participar do debate, antes de nós abrirmos as perguntas para o público. Henrique, seja bem-vindo, obrigado por aceitar fazer parte desse debate, Henrique. Obrigado, Alexandre, obrigado, Giovanni, pela palestra. Eu agradeço ambiguamente o convite, porque eu fui convidado a fazer um comentário impromptu aqui à discussão que o Levi faz, e eu estou vendo que tem uma série de excelentes perguntas que estão na fila, e eu não quero ocupar esse tempo, né? Eu queria fazer só um breve comentário, mais do que uma pergunta, quer dizer, eu acho que os últimos dias mostraram muito dessa... Pelas conferências que eu pude assistir, eu assisti todas, e as mesas redondas, para ver ter uma ideia muito clara da amplitude de temas e de métodos que a microhistória foi capaz de produzir desde dos 30 anos, pelo menos, ou 40 anos, e que o debate floresceu assim, nas mãos do Giovanni Levi, do Ginsburg e do Grandi, né? A gente vê por essas temáticas que apareceram, por exemplo, nas palavras do próprio Ginsburg, quando ele discute a comparação, a relação entre a microhistória e a história do mundo. A ideia da comparação também está presente em outros trabalhos, a ideia da redução da escala, a ideia da translocalidade, e como ontem, na palestra do professor Torre, a ideia de espacialização. Quer dizer, são todas categorias que, em diálogo com a microhistória, mostram esse caráter que eu acho que é muito claro, que é o elemento mais importante da microhistória para o debate metodológico, que é o caráter experimental, né? Acho que essa ideia do experimento, que estava lá na primeira palestra do Ginsburg, ela é central para entender essa riqueza da microhistória dentro do debate, né? Mas esse caráter experimental tem, como eu vou falar um pouquinho depois, também tem essa outra dimensão, isso que eu acho que o Giovanni Levi expressa tão bem, que é esse caráter rebelde da microhistória. Quer dizer, eu vou chegar aí. Eu quero voltar para uma coisa que o Giovanni falou no início da conferência dele, que é essa relação entre a microhistória e a política, que eu sempre acho que é importante enfatizar, né? Quer dizer, a microhistória nasce, de certo modo, como uma reação, né, às insuficiências, digamos assim, teóricas e de um campo que é também político, né, um campo de reflexão e de interpretação da sociedade que, de um modo ou de outro, informava as escolhas políticas pelo menos da esquerda, né, vamos dizer, daquele campo político que está em confronto com a realidade tal qual a gente vive, com o capitalismo. Quer dizer, eu acho que tem uma história política da microhistória como uma reação intelectual a essas insuficiências, por exemplo, do marxismo, mas outras insuficiências que às vezes aparecem aqui na fala do Levi, do Grandi e de outros, como uma reação ao chamado senso comum historiográfico, né? Agora, isso eu acho que é um ponto muito importante da microhistória, porque a microhistória ela não tem vocação para se transformar em um novo senso comum historiográfico. E isso explica porque, de certo modo, ela mantém esse caráter, digamos assim, marginal, né? O Levi faz um comentário um pouco assim, lamentando, mas, na verdade, de certo modo, comemorando que a microhistória nunca ficou famosa nos Estados Unidos, ou nunca foi entendida direito. Nos Estados Unidos, a microhistória é uma palavra usada para descrever... Não tem conteúdo, né? Mas o fato é o seguinte, a microhistória não tem esse caráter, não tem essa vocação para ser um senso comum historiográfico. E, ao contrário, a vocação dela é exatamente... E essa instrumentalidade é
a atualidade constante que a microhistória tem, de se colocar como a má consciência desse senso comum historiográfico. E aí eu quero chegar num ponto que eu vou discordar do Giovanni Levi. Quer dizer, não adianta, Giovanni, a gente brigar com a Global History, porque a gente não pode escolher o antagonista. O antagonista não é escolhido pela gente, quer dizer, o contexto que cria a Global History é também o contexto político que deseja, de certo modo, construir um novo senso comum historiográfico. E o senso comum historiográfico que a Global History quer isso eu acho um elemento interessante da Global History também. Quer dizer, apesar de ela ter uma vocação para se transformar num novo senso comum historiográfico, ela também tem uma vocação experimental. E eu acho que as palestras que a gente assistiu, de Trivelato, do próprio Torre, para não falar do De Vito, e o próprio Ginsburg, mostram essa necessidade de engajar com esse antagonista, digamos assim, né? E é inevitável que se engaje, porque ela coloca problemas novos que ela não é capaz de resolver. E eu acho que essa é a única vantagem do debate sobre o global, é esse, que ele instaura um conjunto de problemas que não eram problemas para a gente há 20 anos atrás e passam a ser. E, no entanto, a microhistória é reatualizada no embate com esse novo senso comum historiográfico. Então, quer dizer, a gente não pode escolher o adversário, mas, de certo modo, a existência do adversário reatualiza e revitaliza o papel da microhistória, né? Então, assim, até mesmo discordando da Global History, a gente aprende coisas novas. E eu acho que isso é perfeitamente compatível com o que você falou antes, quer dizer, com o fato de que a gente está o tempo todo colocando perguntas novas, né? Esse que é a coisa que eu queria chamar a atenção, quer dizer, é impossível escapar da Global History. E, portanto, é preciso engajar com a Global History para fazer com que, de algum modo, aquilo que vai vir depois da Global History seja melhor do que ela está querendo que seja, né? E, de algum modo, poder continuar o combate contra o senso comum historiográfico. Até porque, e aí eu acho que não tem como evitar que esses sensos comuns historiográficos se construam, se criem, né? Porque esse processo é constante, se renova continuamente, exatamente nesse diálogo entre história, política, contexto, entre aspas, né? É como a pandemia. A pandemia não existia, então ela passa a existir e a história depois da pandemia não vai poder jamais ignorar todas as dimensões que essa pandemia trouxe para a nossa experiência, inclusive a experiência, uma intensificação da sensação de que nós estamos todos no mesmo barco, né? Enfrentando problemas parecidos e, às vezes, reagindo a processos que se foram desencadeados em outro continente, né? De certo modo, a gente vive uma epidemia que não é só sanitária, mas é também política, que é, na falta de palavra melhor, global, né? É isso que eu queria fazer, não é exatamente uma pergunta, é um comentário, eu não quero entreter mais as pessoas, agradeço muito e obrigado. Giovanni, se quiser debater com o Henrique. No, ma Enrique, io sono abbastanza d'accordo contigo. È giusto combattere, ma io penso che la historia está, se puede decir, un poco desapareciendo, la historia en general, desapareciendo en las universidades, en las escuelas, etc., por su inutilidad. Ahora, el tema de la inutilidad deriva de que en un mundo globalizado nos somos interesados a las historias locales, a las historias. Al contrario, io penso che
lo que se ha olvidado en la historia global, es justo hacer un combate contra esto, es lo que Bloch indicaba como tema del historiador, el hombre en el tiempo. Ahora, yo creo que este tema es fundamental, porque Bloch decía justamente, la historia no es la ciencia del pasado, esto sería una estupidez, es la ciencia del presente, pero si el presente, que hace una reflexión sobre el pasado, se encuentra con algo que sugiere una modificación total del mundo sin posibilidad de intervención, toda la historia no es más interesante, porque es un pasado extraño, se puede decir, a una situación de capitalismo global e integral. Ahora, yo creo que esto sea muy importante, que el aspecto ideológico no es un combate, como tú dices, al interior de la historiografía, es un combate cultural general. El problema verdadero es que hay como una frenada, un stop de la historiografía que paulatinamente è passata entre algo de narrativo, descriptivo, etcétera, que se hace paulatinamente fiction, y el otro que se ocupa de cosas que no tienen determinación sobre él. Yo creo que esta es la batalla. Y me parece interesante. Muchos libros de Global History son muy interesantes, pero como ves, yo creo que es justo, paulatinamente se hace la Global Local History, la Local Global History. Hay como una mezcla, porque la necesidad de recuperar la complejidad es una necesidad que muchas veces la Global History ha olvidado. Yo poi tengo una preocupación verdadera, porque como la formación de la opinión pública se hace a través de Google, a través de muchos pasajes por Internet, así es el mismo por la historiografía. Sí, la historiografía viene financiada de las grandes compañías financieras. Y creo que esto sea un verdadero problema que debemos denunciar. La nuestra es una modesta actividad de científicos que buscan de entender el pasado en su rapporto col presente. La Global History no hace esto, hace la colección de situaciones que han exasperado una situación que da Adamo ed Eva, que es la globalización del mundo. Al contrario, yo creo que sería muy importante escribir solo Global History del desastre de la globalización. Es el triunfo no es consciente en los historiadores, mas es el triunfo del neoliberismo. Es una idea neoliberal. Giovanni, eu vou passar. Obrigado, Henrique. Depois você pode incrementar as suas colocações, se você quiser. Tá? Eu só queria fazer a propaganda do livro do Henrique, que ele tem um livro sobre a microhistória italiana, né? Escalas, indícios e singularidades. Então, ele tem propriedade para estar aqui hoje com nós debatendo com o Giovanni Levi, além de ter uma relação muito próxima, né? Giovanni, aproveitando esse mesmo assunto da história global, o Anderson Vieira Moura, ele faz uma pergunta
se é possível pensar numa história global para regiões historicamente pensadas como isoladas. Ele cita o caso da Amazônia brasileira, que sempre esteve desconectada do Brasil, e assim foi pensada desde a colônia. E o Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira, ele faz uma pergunta na mesma direção. Como a história global conectada pode contribuir para o debate da crise da história e o problema da autoridade do discurso historiográfico? Segura a pergunta aí, Laís. Volta a pergunta aí. Isso. Aí depois eu faço mais uma da Marta Hameister. Demasiadas. Depois. Exploração do trabalho. Tá bom, Laís. Hay una de las prácticas de la microhistoria ha sido hacer cantar los documentos, también aislados. Pienso a Magnusson, un gran microhistoriador islandés, que busca a través de las piedras de Islanda de hacer la historia de los islandeses. Es una lectura maravillosa. El mismo Diego Moreno, que a través de las huellas de las actividades agrarias detrás de Génova, en los siglos pasados, pero también el libro Urus de Bastel. Esta idea de que estudiar un aislamiento por hacerlos cantar es fundamental, porque nosotros buscamos estudiar todos los hombres, no uno de una parte, lo que deja documentos. Debemos inventar documentos por hacer un equilibrio entre lo que produce mucha documentación y lo que no la producen aparentemente, porque los hombres han dejado una documentación de su pasado en todo el mundo, en todos los trocitos de toda parte del mundo. Por esto yo creo que la pregunta de Vieira Mouras sea justa, ma la contestación es sí, es posible, es un deber, porque quien es aislado y no deja documentos es un hombre como mí, un po' diferente de Alexandre perché ha la barba, ma è l'unica verdadera differenza. La pregunta de Lucas Carvalho me parece bastante semejante. È un problema de, ¿cómo se puede decir?, de respeto por nuestros antepasados que la microhistoria trabaja. Todos tienen derechos y todos los historiadores tienen el deber de hablar de todos los hombres por lo que han sido, no diciendo son todos hermosos, ma todos han tenido humanidad, han tenido cosas, han tenido pensamiento, han tenido prácticas, etc. Y el verdadero trabajo es también esto, me parece. No sé si es una contestación un po' simplificada, pero creo que este era il problema. Giovanni, agora eu farei uma pergunta da Marta Hameister. Marta, a pergunta uma pergunta longa. Talvez se a Laís puder compartilhar parte dela, para o Giovanni acompanhar. Com a tecnologia de comunicação que temos hoje, qual a possibilidade de termos uma história não conectada? A Marta Hameister dá um exemplo do esse evento microbiológico surgido na China, que afetou todo o planeta, coronavírus, ainda que com especificidades locais, regionais, nacionais e continentais. É possível desconectar e ainda assim obter alguma explicação para os fenômenos mais locais, tais como a violência doméstica, fome,
ou algo desse gênero? Dunque, no, ho olvidado en la respuesta a, a Lucas. Le decía esto: historia conectada e historia global son dos cosas muy diferentes. La historia conectada es la historia, también la microhistoria debe ser historia conectada, en el sentido que no se puede aislar los fenómenos, mas se pueden describir de manera tal que a través de esto se pongan preguntas que valen anche en otras situaciones. Esto es el tema. Y anche la cuestión que pone Marta me parece ligada a esto, ¿no? Son dos cosas diferentes, el conectado y el global. El conectado es necesario, no se puede aislar las preguntas que produce un pueblo no conectado, ma de hecho conectado, porque produce preguntas que se pueden hacer en otras situaciones semejantes o diferentes, ma que son valiosas por las dos situaciones. En el caso del microbiológico o de la violencia doméstica, esto me parece, las dos cosas son hiperconectadas e hiper líneas de microhistoria. Hago un ejemplo. Hablamos de la violencia doméstica. Esto pone muchos problemas, porque son problemas psicológicos, sociales, religiosos de antropología religiosa, no de cultura religiosa, no solo de cultura religiosa. Es como uno imagina la creación de una supremacía del hombre sobre la mujer, por ejemplo. Esto es un problema que es muy largo, no es un problema de globalista, es un problema de especificidades culturales que nacen en situaciones diferentes con efectos diferentes. Pero la pregunta es, ¿cuál es la causa de este efecto? Este efecto tiene causas muy profundas, no causa de la semana pasada, tiene causas de una formación cultural. La violencia doméstica es un producto de, aparte de aspectos psicológicos, de tradiciones de relaciones entre hombres y mujeres que merecen de ser estudiados en su complejidad, en la amplitud de su causalidad, etc. Respecto de la China y de la cosa, es un problema que se discute hoy. El esfuerzo de los americanos de demostrar que son los, no sé cómo se llaman, los pipistrellos chinos que han producido en todo el mundo esto, probablemente es verdad, pero que hay una culpabilidad real no se explica por qué los pipistrellos existían también antes del COVID y probablemente tenían la misma sustancia peligrosa entre sí. El problema es todo el mecanismo de la creación de una ¿cómo se puede decir?, de un parásito tan peligroso y tan descatenante. Nos vemos hoy que transmuta continuamente, se cambia, se adapta. Hay una importante historia de la evolución de los microbos, pero también de sus contextos, de los contextos como se producen. Es un problema en el cual ahora están muchísimos científicos que se ocupan de explicar cómo
ma no explican una cosa fundamental. ¿Por qué en China y no en Albania? ¿Por qué en laboratorio o en el mercado? Yo cuando, por ejemplo, se me voy visitando iglesias abandonadas bizantinas en Creta, hay millones de pipistrelos en la cúpula, millones que duermen. Son muy impresionantes de ver. ¿Ma por qué los pipistrelos chinos son diferentes de los griegos? Creo que todo esto es una maravillosa aventura, se puede decir, de descubrir la historia específica que no se explica solo con el hecho que eran chinos. Es una historia que sería muy interesante estudiar, pero no es una historia global, debe ser examinada de una manera hipermicro, por entenderlo, si fuera posible entenderlo. No sé si Marta è contenta di mia contestazione. Depois ela te escreve, então, Giovanni, se ela gostou da tua contestação, da tua resposta. Giovanni, tem... eu não sei como é que está a tua vontade de conversar, mas tem mais duas perguntas aqui. Uma delas é da Karina Bortolanza. Ela pergunta, antes de mais nada, gostaria de agradecer a disponibilidade de compartilhar seus conhecimentos conosco. Escreve em italiano. Em segundo lugar, ela pergunta, ela leu recentemente um artigo seu sobre biografias e gostaria que falasse um pouco sobre essas biografias, se elas podem ser úteis nos estudos microhistóricos. Karina, es muy difícil contestar esto solo porque la biografía es el lugar fundamental, la sfida por los historiadores. Es la cosa más difícil porque los historiadores en general piensan que la biografía se haga con los documentos. Pero nosotros no dejamos documentos detrás de nosotros, dejamos trocitos de papel, cartas, etc. Pero no somos nosotros. El verdadero problema es el pasaje de esta absoluta incompletud de la documentación, también por quien tiene archivos complicados, pero de esto pasar a una persona vivente o que vivía. Por hacer esto, nosotros debemos buscar todos los instrumentos posibles. Me recuerdo, por ejemplo, que una vez hago dos ejemplos. Uno es este. Una vez a la École des Hautes Études hemos hecho un seminario de 3 años sobre la red relacional de Simone de Beauvoir a través la cantidad de cartas y la cantidad de libros que ella había escrito y otros habían escrito hablando de ella, buscando de dibujar las redes de relación de ella. Esto era casi el tentativo de hacer una geografía de su vida sin llegar a sus emociones y sentimientos que ella exprimía en las cartas y en los libros. Era como decir, dibujamos una red que puede al final dirnos más sobre Simone de Beauvoir de cuanto sabemos o podemos saber exclusivamente de su documentación leída como contenido. Nosotros buscábamos el grafo de la vida de
Este es uno de los problemas posibles, de las técnicas posibles. Otros han utilizado otros instrumentos, pero muchas veces lo que nos crea emociones es encontrar documentos que no tienen la persona ligada. Sebald ha escrito muchas veces sobre este problema de los desaparecidos, cómo reaccionamos nosotros a alguien que deja solo pocos fragmentos de esto. Ahora, yo creo que todo esto implica el tentativo de hacer biografías no factuales, no solo factuales. Un segundo ejemplo que me interesa mucho. Cuando mataron a Giordano Bruno, yo me preguntaba, ¿ma qué ocurría a Roma al mismo tiempo? Cosa hacían el mismo día los romanos, sabiendo que había muchos se fueron, hay una muy importante descripción de este terrible acto en Campo dei Fiori, eran allá muy interesados, etcétera, pero ya allá hay muchas diferentes reacciones, positivas, negativas, silenciosas, etcétera. Ma el resto de la ciudad que sabía esto, ¿cómo ha reaccionado? Es un buen tema, porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros pensamos en Italia es qué reacción tenemos nosotros frente al gran masacre que está ocurriendo en el Mediterráneo de los emigrantes de África del Norte. La creación de la indiferencia, la creación de la conmoción, la creación de la retórica, la creación de la especulación política. Allora, muchas veces las biografías nos sugieren cantidades de preguntas fundamentales, muchos más importantes tal vez de la biografía de alguien. Son una indicación de la realidad que al final pueden decirnos más de lo que sabíamos antes del biografado. No sé, Karina, si son contestaciones. Es el gran problema la biografía, porque es la cosa más difícil per un historiador. A Júlia Leite Gregory pergunta: a microhistória foi formulada a partir de discussões teóricas de outras disciplinas, como antropologia, economia e direito. Na sua opinião, isso a torna um método historiográfico interdisciplinar? Dunque, io per formazione non creo a la interdisciplinarità, credo a una sola disciplina, se puede decir. Lo que dice Bloch, estudiar el hombre en el tiempo. Esto implica, no digo de saber todo, ma por cierto, no aislar la historiografía de las ciencias humanas. Puede ser, por repetir lo que decía John Mura, puede ser, no es necesaria la sociología, ma las otras cosas no deben ser aplicadas. Nosotros debemos saber cosa las ciencias humanas en general, cada una, qué preguntas se pone, y ver si también nosotros, historiadores, debemos hacernos las mismas preguntas. Por ejemplo, historia y psicanálisis. No es que nosotros debemos aplicar psicanálisis, ma debemos saber que la psicanálisis hizo preguntas fundamentales que nosotros también debemos ver cómo podemos utilizar
las preguntas, no el método o otras cosas. Los métodos son diferenciados y muchas veces no son disciplinares. No hay interdisciplinaridad. Pero las preguntas son únicas. No sé, es difícil. Por ejemplo, se puede decir, Marx era un economista, un historiador, un político, un sociólogo, un científico social, un antropólogo. No sé, era uno que buscaba de estudiar una realidad. Y esto es el problema que tenemos. Giovanni, uma última pergunta. Ronione Araújo. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com Humberto Eco quando este afirma que a difusão da informação desacerbada também é uma forma de censura, principalmente numa sociedade tão informatizada como a nossa? Esto es seguro, porque las informaciones son, matan la información, la cantidad de información. Esto es tan evidente que basta pensar a cosa se dice de la pandemia, a cosa se dice de los chinos, a cosa se dice de del gobierno de Brasil, por ejemplo. Todo esto es muy interesante porque produce incertidumbre, no hay una verdad definitiva y esto permite invenciones, mentiras, fake news, etc. Esto al final no te deja nada, te cancela la posibilidad de entender los hechos. Creo que sí, pero no se puede cortar la información. Se puede organizarla de manera políticamente correcta. Hago un ejemplo. Nosotros todos utilizamos Google. Google es un instrumento casi criminal, se puede decir, porque nosotros somos instrumentos de Google. Utiliza todo, sabe todo de nosotros, lee nuestra correspondencia privada, etcétera, pero no tiene sustitución. Imagino, me refiero a una de las propuestas del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no cuenta mucho, no es capaz de hacer cosas, busca de hacer cosas. Pero la idea del Parlamento Europeo es de fundar un Google europeo, independiente de Google, que tenga respeto por la privacy y por otras cosas. Esto me parece una solución importante, la posibilidad de democratizar la utilización de la información, no controlar la información, ma tener una concurrencia que nosotros podemos elegir quién nos da informaciones, porque conocemos cómo esta información bien utilizada, difundida y creada. Esto creo que sea mejor que desesperarse, porque si no, lo que dice Eco implica el suicidio universal, matarse, porque no hay solución, si no creamos la solución. É isso, Giovanni? Eu terminado, sim. Sim, muito obrigado, Giovanni. Então, eu gostaria de agradecer as perguntas, os comentários feitos no chat, e agora nós imediatamente iremos por sorteio dos livros, e eu gostaria que a Laíse chamasse para a tela a Maíra e o Henrique. Maíra e Henrique, muito obrigado, Laísa. Durante a conferência do Giovanni Levi,
foi passado a lista de presença. Eu tenho aqui o número fechado de quantos assinaram a lista de presença, e nós vamos fazer, então, a partir desta lista, o sorteio de 4 kits de livros. Giovanni, eu gostaria que você escolhesse um número entre 1 e 50. Entre 1 e 50. Escolha um número aleatório, entre 1 e 50. 39. Qual? 39. 39. 39. Muito bem. Henrique, um número entre 51 e 100. Qual? Entre 51 e 100, é isso? 68. 68. Maíra, só um minuto, um número entre 100 e 150. 107. 107. Giovanni, mais uma vez, um número entre 151 e 200. 199. 199. Eu vou escolher um número entre 201 e 250. 232. Escolhi esse número. Pois bem, esses números, toda vez que vocês, os ouvintes, fizeram a inscrição, vocês registraram seu nome, gera um número. Então, eu vou ler agora quem vai receber o primeiro parzinho de livros, é quem registrou a presença número 39, Maria Agostina Vaccaroni, vai receber o livro em casa, Microhistória, um método de transformação, e o Ensaios de Microhistória. Vamos lá, número 68. Eliane Ismaniotto vai receber Microhistória, um método de transformação, e Poder na Aldeia, da professora Maíra Vendrame, em português, porque esse aqui é a versão em inglês, saída agora em 2020, mas nós vamos mandar a versão em português. O número 107. Eu estou me escutando no microfone de alguém. Yara Fernanda Schmidt vai receber Microhistória, um método de transformação, e o Poder na Aldeia também. Depois nós entramos em contato por e-mail, mesmo que a pessoa não esteja aqui. Número 199, Euler Fabres Zanetti. Número 199 vai receber Ensaios em Microhistória e o livro do professor que está divulgando o seu livro aqui também, deixa eu só ver o nome. Faltam braços nos campos e sobram pernas na cidade. Vamos lá para o último, 232. Guilherme Dotti Grando, tá? Vai receber o Método em Transformação e o meu livro, O Eremita das Américas. Feito isso, feito então esse sorteio. Henrique, obrigado pela participação, certo? A Maíra, eu acredito que queira fazer uma despedida do evento, agradecer ao Giovanni. Muito obrigado, Giovanni, por mais essa presença. Maíra. Obrigada. Obrigada. Não era uma presença, era um fantasma. Eu só tenho que agradecer e quero reforçar, né, que todas as conferências que ocorreram durante este evento, os textos das conferências vão ser depois publicados no livro e também no e-book daqueles que apresentaram o trabalho. A gente vai montar uma comissão que vai avaliar esses trabalhos para depois publicá-los em e-book e em livro impresso.
Eu agradeço imensamente aos colegas, amigos, historiadores que participaram da organização desse quarto seminário, o Alexandre, que vem trabalhando já há muito tempo, o Dave também, que é um parceiro, o professor Marcos Witt, meu colega, o Jonas Vargas, o Farinati, que apoiaram e abraçaram também essa nossa proposta do quarto seminário. Muito obrigada a todos e espero que num próximo a gente possa se encontrar pessoalmente e compartilhar aqueles momentos tão ricos e gostosos que é os momentos do café, das jantas, das conversas nos corredores, e que isso ocorra daqui a 2 anos. Obrigada. Tchau, Giovanni. Tchau, Henrique. Tanti muitos saludos a Farinati e Jonas. Farinati e Jonas. Eles devem estar assistindo. Tchau. Abraço. Tchau.